Muy buenas noches, amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes nuevamente en esta ocasión para concluir nuestra serie titulada La Revelación de Jesucristo, en la cual en esta ocasión hablaremos sobre el capítulo 3 titulado El pueblo del Señor Jesucristo. Inmediatamente leemos el capítulo 1 y verso 1 de Apocalipsis y luego pasamos al capítulo 9, verso 23 en adelante de la carta de San Pablo a los romanos. Dice de la siguiente manera Apocalipsis capítulo 1 verso 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Y la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9, verso 23 en adelante, dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude a comprender su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En nuestro tema, la revelación de Jesucristo, nos llama la atención el capítulo 3 de esta serie, el cual es el pueblo del Señor Jesucristo. Dios trató con el pueblo hebreo como nación, como pueblo. Dios comenzó con Abraham a tratar, y de Abraham salieron los hijos, la simiente que formaría el pueblo hebreo. Y Dios con el pueblo hebreo trató como nación. Y Dios hizo del pueblo hebreo, de la simiente de Abraham, una nación poderosa. Y colocó allí, en esa nación poderosa, para cada tiempo, para cada edad, colocó allí mensajeros que le trajeran la palabra de Dios. Cada mensajero que Dios enviaba, lo enviaba con su palabra. Colocaba en el corazón y en la boca de cada mensajero la palabra divina. Y como fue dicho a Dios, por Dios a Moisés, así Dios estuvo haciendo. Porque cada vez que Dios levantaba un profeta, ese profeta hablaba lo que Dios le decía. Así han sido todos los profetas que Dios ha enviado. Ellos han sido enviados a vivir en esta tierra
con las dos conciencias juntas. Por eso ellos han podido comunicarse directamente con Dios y Dios ha podido comunicarle a ellos su palabra y en ellos la palabra se ha hecho realidad. A ellos ha venido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre ha venido a los profetas. Y el salmista decía, y aquellos a quienes es hecha palabra de Dios, Dios los llamó dioses. Es porque ellos han sido las personas que en esta tierra han tenido la palabra divina para comunicarla a la gente. Es que en ellos Dios ha estado manifestándose en cada tiempo. Por eso dice en los Salmos, yo dije, dioses sois. Aquellos a quienes fue hecha palabra de Dios. Muchas personas, cuando podían ver a estos hombres de Dios hablando la palabra y haciendo las cosas grandes que hacían, tenían que exclamar, es Dios el que está haciendo esas cosas. Pero estaba en hombres, en seres humanos como usted y como yo. Solamente que esos seres humanos tenían las dos conciencias juntas y podían entonces recibir la palabra de Dios para el tiempo en que ellos vivían. Y podían entonces hablar esa palabra divina para que así el plan de Dios, el programa divino, pudiera desarrollarse aquí en la tierra. Si usted observa todo lo que Dios ha hecho en la tierra, usted notará que Dios ha estado a través de la historia de la raza humana utilizando seres humanos para llevar a cabo el programa divino. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que él libertaría a su pueblo Israel, pero cuando lo fue a hacer, llamó a un hombre, utilizó a un hombre, pero no fue el hombre el que libertó a Israel, sino fue Dios a través de un hombre que había nacido en esta tierra con las dos conciencias juntas para un propósito divino. Cuando nace una persona en esa forma, nace con un propósito divino. Por eso Moisés, teniendo las dos conciencias juntas, no podía escapar de el plan que Dios tenía con él. Dios, siendo el libertador, se manifestaría como libertador a través de Moisés. Y por eso Moisés aparece con el título de libertador, porque el título de Dios de libertador fue manifestado en Moisés. Y todos los títulos de Dios, cuando los manifiesta a través de alguien, esa persona carga el título que Dios está manifestando. Eso es muy importante conocerlo, porque algunas veces la gente dice, por ejemplo, el pueblo de Israel podía decir, Dios dijo que nos libertaría, Él es nuestro libertador. Estamos esperando al libertador, a nuestro Dios. Y el que apareció fue ¿quién? Moisés, un hombre. Pero allí estaba el libertador manifestando su título de libertador a través de un hombre. Dios le dijo a Moisés, mira, he descendido porque he oído el clamor de mi pueblo Israel y he descendido para libertarlo. Y le dice a Moisés, ve y liberta a mi pueblo. ¿Por qué? Porque Dios estaría en Moisés. Y ese título de libertador
estaría manifestado en Moisés para poder realizar la obra de liberación para todo Israel. Y como Dios también es rey, el título de rey estaba manifestado también en Moisés. El título de redentor, para redimir a Israel, porque Dios redimió a Israel. Redimir es volver otra vez al lugar original. Y Dios regresó al pueblo de Israel al lugar original, a la tierra de Israel. Y Dios, como redentor de Israel, estaba regresándolos a su tierra, pero a través de un hombre. Por eso Moisés fue y es tan importante para el pueblo hebreo, porque esos grandes atributos, esos grandes títulos divinos fueron manifestados en Moisés. ¿Y quién le dio la ley al pueblo hebreo? Moisés la recibió por comisión de ángeles, pero Moisés la dio al pueblo hebreo. Por eso dice, la ley por Moisés fue dada. Y para poderle quitar al pueblo hebreo la ley, tiene que venir el mismo que se la dio. Y no para quitársela en el sentido de quitarle todas esas cosas que están en la ley, sino para colocarle la ley en una escala superior, en una escala más alta, colocarle la ley en una nueva dispensación, en donde las cosas que fueron en lo literal vendrán a ser en lo espiritual, vendrán a tener un sentido más grande, más amplio en el programa de Dios. O sea, ni un tilde ni una jota puede ser quitado de la ley, pero la ley será engrandecida. Al ser engrandecida, entonces el dador de la ley tendrá que darle un sentido más alto, un sentido más sublime a todo aquello que le dio en el pasado al pueblo hebreo. Cuando aparezca de nuevo el ministerio de Moisés sobre la tierra, ya que el profeta Zacarías y también Juan el revelador en Apocalipsis capítulo 11 dice que vendrán los dos testigos, que vendrán esos ministerios proféticos, que son las dos olivas y los dos candeleros, para profetizar. ¿Qué van a profetizar? Si van a profetizar, tendrán un mensaje profético. El único mensaje profético que hay es Apocalipsis, de lo cual hablábamos en la conferencia anterior, titulada ¿cómo? El testimonio del ángel del Señor. Ese testimonio del ángel del Señor será el mensaje de las dos olivas. No podrá haber otro mensaje. No pueden haber dos mensajes a la misma vez. Ese mismo testimonio del ángel del Señor será el mensaje para los gentiles y para los hebreos en el tiempo final. Y Moisés, que fue el dador de la ley, tendrá que tomar todas esas fiestas hebreas y con ellas traer el nuevo mensaje para el pueblo hebreo y colocarlos en una nueva dispensación y tener el ministerio también de Elías a su disposición, como tuvo el ministerio de su hermano
Aarón para comunicarle al pueblo la ley, pero la ley magnificada, la ley en una dispensación más adelantada, en una dispensación superior. Y todo eso estará primeramente en medio del pueblo del Señor Jesucristo. Todo comenzará en medio del pueblo del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el pueblo del Señor Jesucristo? El pueblo del Señor Jesucristo es el pueblo formado por todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Él dijo que tomaría un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Y desde el día de Pentecostés en adelante, Él comenzó a moverse en la escena para hacer que comenzasen a venir aquellos que formarían parte de ese pueblo. En el día de Pentecostés comenzó allí con un grupo de hebreos, pero después más adelante en la casa de Cornelio comenzó a tratar con los gentiles, y allí se abrió la puerta para los gentiles para ser llamados y formar parte del pueblo del Señor Jesucristo. Y de entre los gentiles, por aproximadamente 2000 años, Él ha estado llamando gente para formar su pueblo, tomando de entre los gentiles uno aquí, otro allá, para hacer el pueblo. Con los gentiles Él trata como individuos, por eso los llama individualmente. Por eso ninguna nación gentil puede decir que es el pueblo de Dios. Solamente la nación hebrea como nación puede atribuirse ese título. Pero de entre los gentiles Él ha estado tomando un pueblo para su nombre. Y todas esas personas de entre los gentiles que han recibido a Cristo como su Salvador, como su Redentor, han estado siendo reunidas para formar una nación, un pueblo, el cual es conocido en la Biblia como el pueblo del Señor Jesucristo. Ese será el pueblo que reinará con Cristo por 1000 años. Ese es el pueblo escogido por el Señor. El Señor dijo también: anunciaré tu nombre a mis hermanos, porque los hermanos del Señor son aquellos que son nacidos de Dios, del mismo Padre de Jesucristo. Porque aquel que nació de María, aquella virgen, es nuestro hermano. Él es el segundo Adán. Y ese segundo Adán tiene hijos aquí en la tierra. Y esos son sus hermanos. Son hijos que Dios le ha dado. He aquí yo y los hijos que me dio Dios, dice la Escritura. Ese es el pueblo del Señor Jesucristo. Esa es la gran nación que en lo espiritual es conocida como la Nueva Jerusalén. Es ese pueblo que una vez estuvo en tinieblas, pero la gran luz del Señor les resplandeció para alumbrarles
el entendimiento, para alumbrarles el corazón y poder ver el programa divino. Y en nuestro tiempo la luz resplandece para alumbrar nuestro entendimiento y comprender el programa de Dios y saber quiénes somos en esta tierra. Hay muchas personas que no entienden, que no comprenden lo que somos en esta tierra. Algunos piensan que el hombre vino del mono o vino de alguna otra especie, pero el hombre vino de la especie humana y fue creado por Dios. Por lo tanto, el hombre, siendo creado por Dios, siendo hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene atributos y tiene grandes promesas divinas, las cuales Dios le cumplirá. Y esos grandes atributos que tiene el hombre los manifiesta aquí en la tierra. No hay nada como el hombre aquí en la tierra, como el ser humano. El ser humano puede pensar, el ser humano puede planificar lo que va a hacer, el ser humano puede sentir, el ser humano puede tener emociones, el ser humano puede tener afecto, el ser humano puede expresar amor, el ser humano puede tener todas esas cosas que no pueden tener las demás especies que hay en la tierra, porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El ser humano desde la caída ha perdido mucho, pero él recuperará todo lo que perdió, porque para eso vino el segundo Adán, para redimir, para volver al hombre a su condición, a su lugar de origen. Y cuando el hombre totalmente regrese a su lugar de origen, tendrá un nuevo cuerpo y tendrá todas las cosas que tuvo en el principio de la creación del hombre. Dios colocó al hombre sobre la tierra para reinar, para ser gobernador, rey sobre la tierra. Todo lo puso en las manos del hombre. Él perdió ese dominio, pero lo va a recuperar. Vimos al segundo Adán que poseía ese dominio, y él quiere que sus hijos regresen a su condición original. Por eso todos los hijos nacidos de Dios son creados a imagen de Cristo y están en el proceso de regreso para llegar a su condición de origen. Están pasando por una etapa muy importante en el programa de Dios. Por eso es que sufrimos, por eso es que tenemos problemas aquí en la tierra, por eso es que tenemos que luchar, por eso es que tenemos que trabajar, por eso es que tenemos que descansar, comer también y dormir, porque estamos pasando por un proceso en el programa de Dios. Pero lo que sufrimos aquí en la tierra no es de comparar con las glorias venideras, porque somos el pueblo del Señor Jesucristo. Usted, amigo, que me escuchen esta noche aquí presente, y ustedes, amigos, que me escuchan también a través de esta grabación magnetofónica, y también ustedes que me ven a través de esta película, y también ustedes
que pueden leer esto que estoy diciéndoles en esta ocasión. Tenemos que reconocer lo que somos. Como seres humanos tenemos que entender el plan divino, porque de otra manera no podremos recibir las bendiciones de Dios. De otra manera viviremos en esta tierra como personas ignorantes que no saben para qué han venido a esta tierra. Pero tenemos que ser entendidos. No hemos aparecido en esta tierra por casualidad. Estamos aquí para pasar por un proceso divino. Unos son de una forma, otros son de otra, pero todos somos seres humanos. Unos más pequeños, otros más altos, unos más claritos, otros más oscuritos, pero todos somos seres humanos. Imagínense que todos fueran de un color. Eso sería una cosa monótona. Pero Dios tiene su pueblo como usted y yo podemos tener un jardín con muchas flores de diferentes colores. Así son los hijos de Dios. Así es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios también está tipificado con o en piedras, porque el Señor Jesucristo es la piedra del ángulo, la piedra de cabecera, la piedra viva que los edificadores hebreos, los ministros, los escribas y fariseos y sumos sacerdotes rechazaron. Sin embargo, Él es esa piedra viva, la cabeza del ángulo. Los edificadores allá la rechazaron, pero Él es esa piedra viva, la cabeza del ángulo. Y Dios la ha dado por cabeza a su cuerpo, que es la iglesia. Y dice el apóstol San Pedro: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados un templo, una casa santa al Señor. Es que el Señor ha estado haciendo, formando, edificando un pueblo, y lo compara con una casa, con un templo. Y al compararlo con un templo, entonces compara a la gente de ese pueblo con piedras vivas, porque Él se compara con una piedra viva también, la piedra del ángulo. Y comparando al pueblo del Señor con un templo, entonces somos edificados como un templo, colocando a cada persona como una parte de ese templo, porque el pueblo de Dios es el templo de Dios, es la casa de Cristo, y ese pueblo está simbolizado en el templo que hizo Moisés y en el templo también que hizo Salomón. Todas las cosas que podemos ver en ese templo que fue hecho allá estará en el pueblo del Señor Jesucristo, en una forma de seres humanos. Por ejemplo, el candelero con 7 lámparas vino a convertirse en las 7 edades de la iglesia gentil, en donde las 7 mechas con fuego vienen a ser los 7 mensajeros, y las 7 estrellas que se ven en Apocalipsis vienen a ser los 7 mensajeros, los 7 ángeles
de las 7 iglesias, lo cual representa 7 hombres enviados de Dios para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. O sea, lo que era ya algo literal, en un templo literal, se ha convertido en seres humanos, se ha materializado en carne humana. Por eso las 2 olivas y los 2 candeleros también serán materializados en carne humana y manifestarán la gloria de Dios. Será como fue allá en el templo de Dios. Y los 2 querubines que estaban allá en el templo de Dios, en el lugar santísimo, vendrán a ser las 2 olivas también, vendrán a ser el ministerio de Apocalipsis 11. Todo eso se materializará en carne humana, en el templo espiritual del Señor, que es el pueblo del Señor Jesucristo. Y siendo ese pueblo el templo del Señor, la casa del Señor, está también tipificado ese pueblo por el monte de Sión. Y dice la profecía bíblica: vendrá a Sión el libertador. Muchas personas, cuando hablan de la venida del Señor Jesucristo, de la segunda venida del Señor, no saben a dónde va a venir el Señor. Pero la promesa es que Él vendrá a Sión. Sión es su pueblo, Sión es su iglesia. Y de Sión, dice la Escritura, de Sión saldrá la ley. Por lo tanto, el ministerio del dador de la ley allá para la primera dispensación estará en Sión para traer la ley, para que la ley salga de Sión. La ley magnificada, la ley en una nueva dispensación, en una etapa más alta. Y eso será el mensaje que traerá el ministerio de Moisés para el pueblo hebreo, pero que primero estará en Sión, en medio del pueblo del Señor Jesucristo, en donde estarán todas las cosas que fueron vistas en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Y así como en aquel templo el lugar santísimo estaba en el oeste, que es el occidente, así en el templo espiritual, en el pueblo de Dios, la parte más importante del pueblo de Dios será lo que era el lugar santísimo en el templo literal. Y ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba la vara de Aarón, y ahí estaba el maná escondido, y ahí estaba la ley, las tablas de la ley, y ahí estaban vigilando todo eso que había ahí, 2 querubines de oro macizo en el templo que hizo Moisés, y 2 querubines de olivo forrados de oro en el templo que hizo Salomón. Ya en el templo que hizo Salomón se fue vislumbrando más claramente
lo que serían esos dos querubines cuando se materializara en carne humana todo lo que en el templo estaba en aquel tiempo. Y todo eso en el pueblo del Señor Jesucristo será encontrado en carne humana. Todo lo que fue visto allí en aquel templo, a través de 2000 años aproximadamente, el Señor Jesucristo ha estado materializando en carne humana todo lo que se vio en aquel templo. Así es que cuando Él dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, eso es que será una persona muy importante en el pueblo del Señor Jesucristo. Ahora ven ustedes una cosa: todas las promesas que hay son para los vencedores. Para los cobardes solamente hay una promesa. ¿Cuántos saben cuál es? Y nadie la quiere. La única promesa que hay es el lago de fuego. Por lo tanto, el que no quiera esa promesa, sea valiente, sea vencedor. Él ha dicho: no temas. ¿Por qué va a tener usted miedo? Cuando Él dice no temas, es porque hay pruebas, hay problemas, hay peligros, y el que es cobarde sale corriendo porque tiene miedo. Pero para los miedosos, para los cobardes, Él dice: cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino, no es apto para formar parte del pueblo del Señor Jesucristo. Así es que no hay cobardes en el pueblo del Señor Jesucristo. Todos los hijos de Dios son valientes. Son personas que luchan para vencer. No van a luchar para perder, sino para vencer. Porque ¿de qué le vale a usted luchar y luchar para ser vencido, para perder? No hay ninguna promesa buena para los perdedores, sino para los vencedores. Hay que luchar para vencer. Y para que podamos vencer tenemos que conocer el plan de Dios, el programa de Dios, y así meditar en Él, y así hacer. Y en nuestro tiempo habrá de parte de Dios palabra en abundancia para ese pueblo del Señor Jesucristo. Y será la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo en los días finales. Y todo lo que se hablará girará alrededor de la revelación de Jesucristo en los días finales. La revelación de Jesucristo en medio de su pueblo. Y Él, el ángel del Señor, traerá, manifestará la revelación de Jesucristo al pueblo del Señor Jesucristo. Y con esa revelación, el pueblo del Señor Jesucristo saldrá vencedor. Y tendrá la gran bienaventuranza de haber leído y oído y guardado las cosas escritas en esta profecía apocalíptica.
conocerá todo lo que Juan vio y oyó en forma simbólica, lo escuchará, lo leerá y lo entenderá el pueblo del Señor Jesucristo en los días finales. Porque los entendidos entenderán. Todo será hecho tan sencillo que hasta los niños del pueblo del Señor Jesucristo podrán entender. ¿Cómo entenderemos tal y tal cosa, tal y tal tema? Lo entenderemos en la forma en que nos lo revele el Señor Jesucristo a través de su ángel. No habrá otra forma para entender las cosas de Dios. Por eso Él envía su ángel a su pueblo para que les traiga la revelación de Jesucristo. Él manifestará la revelación de Jesucristo. Y como les dije hace algunos minutos atrás, siempre que Dios usa a una persona, manifiesta sus títulos, sus atributos en el tiempo en que Él se manifiesta. Por eso, cuando se manifieste Él dijo, el Señor Jesús dijo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y cuando el Señor envía a su ángel, a su mensajero, ese mensajero aparecerá en la escena cuando ya está para comenzar un nuevo día dispensacional. Ya las 7 estrellas de las 7 edades pasadas, que fueron los 7 mensajeros, 7 ángeles mensajeros de las 7 edades, ya terminaron su ministerio. Pero ninguno de ellos fue la estrella resplandeciente de la mañana. Fueron estrellas, pero no la estrella resplandeciente de la mañana, porque la estrella resplandeciente de la mañana es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo manifestará ese título en el tiempo final, cuando envíe a su ángel como la estrella resplandeciente de la mañana. Será el Señor Jesucristo que resplandecerá, pero tendrá que usar a alguien para manifestarse. Así como usó a cada mensajero para manifestarse en cada uno de ellos. El apóstol San Pablo decía que Dios manifestó en él a Cristo. Por lo tanto, en el apóstol San Pablo estaba Cristo manifestándose, y Cristo hablándole a aquella generación del tiempo de San Pablo. A los gentiles Dios le habló a través de San Pablo en el tiempo de San Pablo. Era Cristo en Pablo. También en el Antiguo Testamento era Cristo en cada uno de los profetas que profetizaron. Era el Espíritu de Cristo en ellos, anunciando las aflicciones que le vendrían al Mesías y también las glorias venideras después de aquellas aflicciones.
el Espíritu de Cristo siempre ha estado moviéndose y buscando a el mensajero de cada edad y de cada dispensación para tomarlo en sus manos y usarlo y expresar sus atributos. Así ha sido siempre y así será en el tiempo final. Todos los atributos divinos han sido manifestados a través de carne humana en cada uno de los mensajeros de Dios. En Cristo se manifestaron los atributos de Dios, y en los apóstoles y en los 7 mensajeros del Señor Jesucristo se manifestaron diferentes atributos del Señor Jesucristo. Y así también se manifestarán en este tiempo final muchos atributos del Señor Jesucristo. Pero no vayan a pensar que el apóstol Pablo era Jesucristo, ni tampoco vayan a pensar que alguno de los mensajeros era Jesucristo, y tampoco vayan a pensar que el último de los mensajeros, el Benjamín de los profetas, que será el ángel mensajero enviado para todas las iglesias por el Señor Jesucristo, no vayan a pensar que Él sea el Señor Jesucristo, sino solamente el mensajero del Señor Jesucristo para manifestar a Cristo a toda la gente y manifestar Cristo en él sus atributos, así como los manifestaba en los mensajeros de las edades, y ellos manifestaban a Cristo al mundo. Siempre ha sido de esa manera, y no nos vamos a extrañar en este tiempo final cuando Él lo haga en una forma consecutiva y en una forma plena como Él lo ha prometido. Todo lo que hizo en tiempos pasados lo va a repetir en una forma rápida, en una forma condensada y en una forma amplia. Por lo tanto, el pueblo del Señor Jesucristo tendrá el privilegio de tener todas esas bendiciones a su disposición y podrá tener el cumplimiento de las promesas divinas que Él ha hecho para este tiempo final. Podrán tener la promesa de la estrella resplandeciente de la mañana, porque Él dijo: al que venciere, yo le daré la estrella resplandeciente de la mañana. Él dijo que la daría. Una estrella es un mensajero, así es que a los vencedores del tiempo final les va a dar por mensajero la estrella, no de una de las edades del pasado, sino la de la mañana, la de la mañana de un nuevo día, de una nueva dispensación. Y también dijo: al que venciere también les voy a dar el maná escondido. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Les dará ¿qué? La palabra escondida que no fue dada en otras edades o dispensaciones. El mensaje escondido que en otros tiempos no fue proclamado, le será dado a los vencedores en el tiempo final. El mensaje que traerá el ángel del Señor Jesucristo para toda la gente, para todas las iglesias. Este mensaje será el maná escondido. Estaba escondido, pero será dado a la gente en este tiempo final. Este será el alimento espiritual para aquel que tenga hambre espiritual. Pues el profeta Oseas
en el capítulo 8 y verso 11 dice que habrá hambre sobre toda la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y para los que tengan hambre, habrá alimento espiritual, habrá palabra de Dios, que será el maná escondido que Él ha prometido. No habrá temor de tener hambre espiritual que no pueda ser saciada, porque Él ha prometido darnos el maná escondido. Fue escondido de los 7 mensajeros de las edades de la iglesia, porque si ellos lo llegan a tomar, lo hubieran repartido a su edad. Pero toda esta revelación apocalíptica, todo este testimonio del Apocalipsis será dado a todo el pueblo de Dios en el tiempo final. Y habrá una gran fiesta, una gran cena espiritual en medio del pueblo de Dios. Y el que tenga hambre y el que tenga sed, venga y coma y beba comida espiritual para el alma. Llevamos mucho tiempo comiendo comida material para el cuerpo, pero es tiempo de comer en el tiempo final comida espiritual para el alma, lo cual es la palabra de Dios, el mensaje del Señor Jesucristo en estos días finales, el testimonio del Señor Jesucristo que Él enviará por su ángel. ¿A dónde? Al pueblo del Señor Jesucristo. El pueblo del Señor Jesucristo, que es su iglesia, que es el pueblo escogido, tendrá ese privilegio. Usted que me escucha en esta ocasión, no importa cuál sea su condición, quizás usted nunca había escuchado estas cosas, pero si las está escuchando, ya sea a través de una grabación o a través de alguna película, o las está leyendo o la está escuchando en estos mismos momentos, y eso ha llegado a su corazón y usted ha comenzado a entender, a darse cuenta que es la palabra de Dios y que es lo que usted estaba esperando en este tiempo final, es porque usted pertenece al pueblo de Dios y usted no lo sabía. Usted no lo sabía, pero dentro de su corazón usted esperaba algo de parte de Dios y no sabía lo que era, pero usted esperaba oír la voz del Señor, oír la voz de Dios. Usted no sabía cómo sería que escucharía esa voz, pero cuando la voz del Señor, el mensaje del Señor llega a su corazón y usted abre su corazón y usted comienza a comprender estas cosas, usted tiene que comprender algo muy importante, y es que usted es pueblo del Señor Jesucristo. No importa en qué condición usted se encuentre en estos momentos, usted es pueblo del Señor Jesucristo. Él tiene un pueblo y usted es parte de ese pueblo, del pueblo del Señor Jesucristo. Él ha estado formando ese pueblo y usted, si no sabía que pertenecía a ese pueblo, hoy sí lo sabe. Y Él lo llama hoy a ocupar su posición en ese pueblo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Oye su voz
sus ovejas oyen su voz y le siguen. El que es de Dios, la voz de Dios oye y la sigue. Y por eso usted está escuchando la voz de Dios, la voz del Señor. Usted está escuchando su mensaje. Por eso el mensaje llega a su corazón. Por eso es que usted siente dentro de usted eso que antes no sentía. Es porque Dios le está hablando a usted en el corazón. Y usted está respondiendo a Dios. Y usted tomará su posición en el pueblo del Señor Jesucristo. Y usted seguirá escuchando la voz de Dios. Usted seguirá comiendo espiritualmente de ese maná escondido, de esa palabra de Dios, para crecer espiritualmente y hacer aquello que debe hacer como pueblo de Dios. Y usted seguirá leyendo y oyendo la voz del Señor y haciendo conforme a la profecía de este libro del Apocalipsis, lo cual será el mensaje que tendrá usted y que tendrá todo el pueblo del Señor Jesucristo para leer, para oír y para guardar. Todo eso lo tendrá el pueblo del Señor Jesucristo. El pueblo del Señor Jesucristo. Vimos que no es cualquier pueblo, es el pueblo más privilegiado. Es el pueblo que tiene la promesa de todas las bendiciones del cielo y de la tierra. Es el pueblo que tiene promesa de heredar todo lo que Dios tiene. Por eso dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Quién? El pueblo del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenas noches, y será hasta una próxima ocasión en que nos volveremos a ver personalmente, pero mientras tanto sigan leyendo y oyendo la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Dejo con ustedes a nuestro amado hermano Miguel Bermúdez Marín para que concluya en esta noche nuestra parte y así concluir con este tema, la revelación de Jesucristo, la cual tuvo 3 capítulos y la cual para todos ha sido de grande beneficio, comenzando conmigo. El ángel del Señor Jesucristo, el testimonio del ángel del Señor Jesucristo y el pueblo del Señor Jesucristo. Estos fueron los 3 capítulos en esta serie de la revelación de Jesucristo. Que sigan disfrutando ese tema, sigan escuchándolo y sacándole todo el provecho que pueden sacar. Dejo con ustedes a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, como les dije, para que concluya nuestra parte en esta ocasión. Damos gracias a Dios primeramente por habernos permitido que nos